Esta presentación es una introducción y resumen de los conceptos básicos de una de las técnicas de aprendizaje no supervisado más extendidas, el clustering. Que esté dentro del paradigma de aprendizaje no supervisado significa que a priori no se conoce mucho sobre el problema que se va a tratar o no se conoce nada. ¿Por qué es necesario el clustering? Actualmente se recogen millones de datos continuamente sobre marketing, imágenes de satélites, datos biomédicos, etc., por parte de equipos automáticos. El análisis y extracción de patrones de esta cantidad de datos supera las capacidades humanas. Por ello, se han desarrollado técnicas que lo hacen automáticamente, que es donde se engloban las técnicas de clustering. Bien, el objetivo es identificar grupos de objetos similares entre sí y como ejemplos de aplicaciones podemos encontrar aplicaciones en biomedicina, por ejemplo, agrupar pacientes de cáncer según su perfil genético e identificar pacientes con buen o mal pronóstico. En el marketing pueden agrupar clientes con perfiles similares que pueden ser receptivos a una determinada publicidad. Podemos definir clustering como una forma de clasificación no supervisada de observaciones en grupos o clases. Por ejemplo, dada la nube de puntos que se muestra en la figura de arriba, generar o agrupar todos esos puntos en grupos, dando lugar a una figura como la que se muestra debajo. Para ello existen varias técnicas de clustering: jerárquico versus particional, exclusivo versus no exclusivo versus difuso, completo versus parcial, etc. La elección de cada una de ellas sobre el resto para resolver un problema concreto dependerá de la naturaleza del mismo, de los datos de los que se disponga. El propósito es siempre repartir los datos en clústeres significativos, pero la noción de significancia de los mismos vendrá dada por el objetivo del problema a tratar. Cada algoritmo va a generar un tipo de clúster. En este caso, en esta presentación, nos vamos a centrar en explicar las técnicas jerárquicas, las particionales y luego otro tipo de algoritmos de clustering. Un concepto independiente del objetivo del análisis de clustering y necesario para él es el de grado de similitud o disimilitud entre observaciones individuales. Cualquier método de clustering agrupará las observaciones según la función de similitud proporcionada, que será una distancia entre dos observaciones o una medida de proximidad. Ahora, el paso fundamental es elegir la función distancia que cuantifique la similitud entre elementos y además va a ser esta la que determine la forma de los clústeres generados. La elección de la distancia depende del problema, pero la elección más común para variables cuantitativas continuas suele ser la distancia euclídea. También existen otras medidas, que son la distancia de Manhattan, por ejemplo, o la medida de Jacquard. Existen también otras medidas de disimilitud, como las distancias basadas en correlación, que se suelen utilizar, por ejemplo, para análisis genéticos o de datos. La más utilizada de estas es la distancia de correlación de Pearson. Por ejemplo, un ejemplo de uso de esto es si el objetivo es identificar grupos que contengan observaciones con los mismos perfiles generales, donde la magnitud de los datos es irrelevante, entonces conviene utilizar distancias basadas en correlación. Por ejemplo, más concretamente, en marketing se desea agrupar a los compradores con preferencias similares sin importar la cantidad de artículos que compran. Bien, otro aspecto importante es el escalado de datos. El valor de la medida de distancia está muy relacionado con la escala en la que se han medido esos datos. Para que se puedan comparar datos tomados en diferentes escalas, que suele ser el caso, es necesario escalarlos previamente, antes de realizar cualquier análisis. Normalmente se escalan para conseguir que tengan una desviación estándar igual a 1 y media 0. Vamos a ver ahora técnicas de clustering. La primera es el clustering jerárquico. La idea principal es agrupar observaciones en clústeres en función de la similitud entre ellas. Este tipo de algoritmos no necesitan que se especifique previamente el número de clústeres o no suelen necesitarlo. Se generará una estructura como la de la derecha, donde los clústeres generados no van a ser disjuntos, sino que unos pueden contenerse a otros o se debe especificar por dónde cortar el árbol para generar esos clústeres.
Dentro del clústering jerárquico se distinguen dos tipos, el clústering jerárquico divisivo y el aglomerativo. Por ser el aglomerativo el más común nos restringimos a este. Comienzan considerando cada observación como un clúster individual y en cada paso van fusionando los clústeres más cercanos a ellos. Este tipo de algoritmos se utilizan cuando el problema exige la creación de una taxonomía o jerarquía que se acabará expresando como el diagrama mostrado en la anterior diapositiva, que es una estructura de árbol que se denomina formalmente dendrograma. Es importante conocer las ventajas y desventajas de este tipo de métodos, así como de los que vienen a continuación, y además hacernos una idea visual de cuándo puede ser apropiado o con qué tipo de datos pueden ser apropiados este tipo de algoritmos. Entre las ventajas se encuentran que son capaces de tratar diferentes tamaños de clústeres y formas no elípticas. También realizan fusiones locales, por lo que no se tienen que enfrentar a problemas globales de optimización, aunque por otro lado esto es una desventaja, pues la fusión local no se podrá deshacer después en caso de que existiera otra mejor. Entre las desventajas podemos encontrar que son sensibles a ruido y a datos atípicos, problemas con datos de elevada dimensionalidad y que su coste computacional puede ser elevado. Otra técnica es el clustering particional. La idea en este caso es agrupar las observaciones en grupos en función de la similitud entre ellas. Este tipo de algoritmos necesitan que se especifique previamente el número de clústeres a generar, lo cual se puede interpretar como una desventaja, como veremos posteriormente. Se trata de dividir un conjunto de observaciones en K-grupos, que es el número de clústeres especificado, de acuerdo a un criterio prefijado de tal manera que los datos en un clúster sean más similares entre sí que respecto al resto de observaciones. El algoritmo particional más utilizado es K-means. Este algoritmo crea grupos de tal manera que las observaciones en el mismo clúster son lo más similares posibles entre ellas y a la vez las observaciones que pertenecen a distintos clústeres son lo más disimilares posibles. Cada clúster viene representado mediante su centroide, que será de importancia en el algoritmo, y es la media de las observaciones del grupo. Bueno, la idea del K-means simplemente es formar grupos de tal manera que se minimice la variación total entre grupos, que es la función que aparece ahí como SSE. Esa es la idea matemática. Uno de los métodos para elegir el número de clústeres óptimo es este que se muestra. Consiste en ejecutar el algoritmo para distintos valores de TK y guardar el valor del SSE que se consigue con cada uno de ellos. Entonces, el número óptimo de clústeres será aquel a partir del cual el SSE no cambie drásticamente. Es decir, que da igual si se añade un número más de clústeres porque la reducción de SSE va a ser baja, digamos. Entre las ventajas de este método encontramos que es un algoritmo simple y rápido y que puede utilizarse con conjuntos de datos grandes, es decir, escala bien. Entre las desventajas, necesitamos conocer de antemano el número de clústeres K. Los resultados finales son sensibles a la elección inicial de los centros, que es aleatoria. Entonces, para diferentes ejecuciones del algoritmo podemos obtener diferentes clústeres. También es sensible a valores atípicos, no funciona con datos categóricos, pero hay extensiones o adaptaciones y no funciona si los clústeres tienen formas no convexas o tienen diferentes tamaños. La última de las técnicas es el clustering basado en análisis de densidad. Tratan de descubrir clústeres con cualquier forma, con formas arbitrarias. Consideran que un clúster es una región de observaciones con alta densidad en el espacio y que está separado de otros clústeres por regiones de baja densidad, como se puede ver en la figura con los puntos negros, que considerarían a eso ruido. La idea fundamental de esta técnica es que se identifiquen los clústeres que una persona puede identificar a simple vista. El algoritmo que vamos a dar para este tipo es DBSCAN. Encuentra regiones cuya densidad sea suficientemente alta y las aumenta hasta formar clústeres. Además, puede hallar clústeres definidos con cualquier forma en conjuntos de datos con ruido. Y los métodos vistos anteriormente solo funcionaban para clústeres cuya forma era esférica o convexa, es decir, bajo unas propiedades muy definidas. Este no. Y además son sensibles a la presencia de ruido y valores atípicos, cosa que este también soluciona.
Finalmente, hay que mencionar que tan importante es el análisis de clustering como la validación de los clústeres obtenidos. ¿Por qué? Pues bien, para distinguir si efectivamente el conjunto de datos presenta una estructura no aleatoria, es decir, sigue patrones, o por el contrario, son completamente aleatorios y hemos descubierto patrones que no sirven de nada. Por otro lado, hay que comprobar si el número de clústeres generados es correcto o hay que evaluar cuánto se ajusta el análisis de clustering a los datos sin recurrir a información externa. Además, también se deben comparar los resultados de distintos algoritmos para determinar cuál es el que mejor se ajusta al conjunto de datos tratado. Bueno, finalmente existen varias medidas y varios tipos de medidas que nos permiten validar un análisis de clustering. Se dividen en no supervisadas, supervisadas y relativas. Las no supervisadas son las que cuantifican la calidad de un clúster sin recurrir a información externa. Las supervisadas necesitan información externa para comparar los resultados obtenidos con clustering respecto a lo que ya se sabe sobre el problema, y las relativas simplemente comparan diferentes clústeres, pueden ser supervisadas o no supervisadas, pero siempre se han de utilizar con fines de comparación. Bueno, y por último, recordar que todas estas técnicas, ninguna es mejor que las demás, sino que depende del problema a tratar y depende sobre todo de los datos de los que se dispongan. Entonces, habrá que ir eligiendo las distancias, los parámetros, los algoritmos cuidadosamente y finalmente comparar los resultados y ver si se ajustan a la realidad y más aún obtener el mejor método con criterios como los que se han expuesto anteriormente. Muchas gracias.